Hola. Hola, hola Rebeca, buenos Hola. días. Bueno, Qué rápido, te has conectado más rápido que yo intentando arreglarme. vale, fenomenal. Pues hoy estamos aquí en un directo más y hoy he conectado con un miembro de la comunidad que tenemos de herboleros y herboleras y se llama Keka Delso. Rebeca, yo estoy acostumbrada a llamarte Rebeca. Sí, está bien. Y nos va a hablar de cómo acercarnos al arte a través de la naturaleza. Y en otras entrevistas ya hemos hablado que hay muchas formas de acercarnos a la naturaleza, con la comida, que estuvimos hablando también a través de la comida, a través de las plantas medicinales. Y hoy que nos va a explicar y nos va a contar un poco cómo ha hecho ella su recorrido para llegar hasta aquí. Entonces, a ver, Rebeca, cuéntanos un poquito, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Bueno, yo he de decir que las plantas, o sea, a mí me alucinan, o sea, desde que soy pequeña, o sea, mis abuelos y tal, tenían una finca en el campo y he estado muy en contacto con la naturaleza. Y bueno, pues yo creo que eso a lo largo del tiempo y mi admiración por las plantas, pues forman parte de mi vida al final. Sí que te puedo contar que esto empieza desde la verdadera admiración. O sea, nos planteamos que al final las flores son, digamos, el momento de esplendor de la naturaleza. O sea, es un momento de clímax. O sea, está, digamos, como en lo más alto. O sea, realmente admiro. O sea, y partiendo desde esa admiración, o sea, pues mi ejercicio es de observación. O sea, observar cada una de las flores, cada una de las plantas, ver sus diferencias. O sea, porque aunque así aparentemente todos vemos las flores muy bonitas, tal, todas preciosas, o sea, si tú te vas fijando de cerca, cada una de ellas es diferente. No hay dos flores iguales. Cada una, sus pétalos, sus colores, las chispas de color que tienen, las células, las nerviaciones, cada una es diferente y tienen encanto cada una en sí. Y no es a lo mejor el patrón que tú tienes en la cabeza. Y ves también en esa irregularidad la belleza que tienen. Y luego ya no solo viendo una solo, sino cuando ves el conjunto, cómo se realzan unas a las otras. O sea, cómo son más bellas en conjunto todavía. Qué bonito, qué bonito. De verdad, yo es que tengo una gran admiración por todos los artistas que de alguna manera trabajáis, porque es que me parece, yo ahí soy un poco, yo me quedé a los 5 años, para que te hagas una idea. Entonces, mis representaciones, tanto gráficas como tal, son como de 5 años. Entonces, cuando voy a utilizar las manos, estoy en 5 años otra vez. No he desarrollado nada de eso. Entonces, las personas que lo habéis desarrollado como tú, siento una gran admiración. Y sobre todo porque el contacto con la naturaleza yo creo que ya de per se nos hace ponernos en un lugar Sí. en el que podemos muy fácilmente conectar con ese esplendor y con esa maravilla, ¿no? De lo que nos da la naturaleza. Y en concreto ahora, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo se ha desarrollado tu camino? Bueno, yo ahí te puedo decir varias cosas. O sea, te puedo decir como uno de los momentos para mí más importantes con respecto a las flores, estuve trabajando en una empresa de bordados y realmente ha sido el único sitio donde a mí me han enseñado a dibujar flores. O sea, ahí me enseñaron a observar de verdad las flores, a cómo, digamos, conceptualizarlas y convertirlas en otras cosas. O sea, pues sea bordado, sea un dibujo, sea una escultura, sea lo que sea. De hecho, mira, estuve buscando para la entrevista y encontré algunos trabajos de aquel entonces, o sea, te estoy enseñando cosas de hace 20 años, ¿vale? Ah, Entonces, qué bueno. ¿no? Pues es un trabajo sobre una campanilla, pues un poco buscándole las distintas opciones que tiene, digamos, pasando del natural a concepto, a abordado, ir transformando, digamos, el natural, que sería esta, digamos, hacia algo más abstracto. Joder, qué bueno. Y Sí, eso es hace 20 años, ¿no? sí, o sea, ya te digo Eso, que lo mío con las flores ha sido verdadera obsesión.
realmente. Y estoy muy agradecida a aquella empresa porque ya te digo que me enseñó a ver, digamos, parte de los secretos de las flores. Tú me has enseñado la otra parte. Porque la verdad, o sea, también he de decir que el saber entender la energía de la planta, ¿no? Como pues igual que en invierno se refugia en las raíces, como en primavera va sacando toda esa energía para darlo todo por esa flor que significa su reproducción, el poder convertirse en más. O sea, me parece espectacular. La verdad es que sí. Y bueno, y comentar que aparte de eso, pues que una vez, pues aparte de dibujar y tal, pues ahora estoy más modelando, aunque sí que es cierto que desde pequeña también he modelado. Y de hecho, o sea, yo con 15 años pues ya me modelaba mis collares de cerámica con florecitas, por supuesto. Y ya te digo, las flores han sido una presente en mi vida. Te puedo enseñar un poco pues el tipo de piezas que hago ahora, ¿no? Pues como por ejemplo esta flor. Esta es una Qué de las últimas bonito. piezas que he hecho, que la gracia que tiene, digamos, es que su visión, digamos, es desde abajo, no es la típica que ves la flor desde aquí, tal. No, quería que se viese desde abajo, porque también, o sea, creo que estamos ahora mismo en un mundo donde nos dejamos llevar por la corriente, por la opinión general, por lo que van diciendo, y no buscamos distintos enfoques, y es simplemente mirar las cosas desde otros puntos de vista, no solo desde el que nos dan, porque también tiene su belleza esos otros puntos de vista. Joder, qué importante eso que estés diciendo. El saber interpretar las cosas, el saber interpretar la naturaleza desde diferentes puntos de vista y con diferentes interpretaciones, porque cada uno tenemos la nuestra, Claro, claro en que sí. definitiva. Claro. Y entonces aprender a observar y ver que se puede entender, que se puede observar, que se puede disfrutar desde otro lado. Claro, sí, que es que no, a lo mejor es que no lo está viendo desde el mismo punto que tú. A lo mejor está viendo otra perspectiva que tú no te habías parado a ver. Claro, Y claro, claro. cual. Entonces, pues bueno, Y es... después de esos 20 años de flores, de esos flores que hiciste, ¿qué más ha pasado? Perdona, no te he entendido bien, dime. Que después de esos 20 años de esas flores que nos has enseñado de hace 20 años, ¿cómo más ha ido desarrollando tu ¿Qué, arte? qué me has ido desarrollando el arte? Pues, fíjate, mira, ahora mismo te puedo... Después, ¿a dónde has pasado? Porque ahora creo que estás con otra cosa. Sí, bueno, pues ya te digo, o sea, esto por ejemplo que te he enseñado antes, son escayolas, que son esculturas para paredes. Entonces, Ay, qué bonita. ¿ves? O sea, por ejemplo, o sea, aquí a lo que presto mucha atención, digamos, son a las texturas. No sé si lo veis bien. Yo lo veo perfectamente. Vale, entonces, para mí, el fijarme, o sea, esto forma parte, digamos, del estar mirando a las plantas casi con lupa, ¿sabes? El ir viendo, pues eso, cada una de las nerviaciones, los poros que tiene, últimamente me llama muchísimo la atención. La verdad es que es una de las cosas que más me gusta y además creo que incluso para uno mismo el hacerlo y tal, o sea, es como una meditación en sí, la verdad. Claro, porque seguro que eso además te proporciona una tranquilidad importante, ¿no? Sí, 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 la El verdad. estar trabajando en esto, ¿no? Porque cuando estamos pendientes de algo y observando algo y estamos en lo que estamos, eso nos da una tranquilidad y una serenidad, ¿verdad? Sí, Que es lo que pasa con la naturaleza, que es que sí, cuando estamos ahí y nos olvidamos de todo, sí. conseguimos esa paz, muchas veces perdemos con la vorágine, Sí, no, con sí, la vorágine del día a día, ¿no? total, sí, además, o sea, yo llevo viviendo en el campo, pues ya van a ser 7 años. O sea, mi apuesta ha sido total. O sea, lo Claro. necesitaba. O sea, he de decir que en estos 7 años, o sea, noto mi salud, noto todo mejor. O sea, al final, en el entorno donde vives, la energía que hay influye en tu ser. O sea, todo eso creemos que no. O sea, yo venía de Madrid, de tal, y se nota mucho. O sea, Se nota mucho.
los problemas no tienen la intensidad que pueden tener una ciudad. O sea, aquí la inmensidad es tal y eres tan pequeño, por decirlo de alguna manera, que te das cuenta de lo trivial de los problemas, por decirlo de alguna manera, sí. Sí, qué bueno que sí. Oye, y ahora estás trabajando con escayolas, ¿no? Sí, principalmente, pero no solo. O sea, también estoy, mira, de hecho, esta es otra copia de la flor, pero esta es en cera, esta es una vela. Ah, es en cera, eso es una vela. Esto es una Ay, vela. qué pena aprender eso, ¿no? De hecho, es una vela perfumada con esencia de geranio y la probaré muy pronto. A ver, ya te digo que esto es solo una prueba. O sea, estoy experimentando distintas cosas. También es verdad que por un lado, con el tema de la escayola sí que me estoy centrando mucho en ello porque creo que es un producto ecológico, viene de la naturaleza exactamente igual, porque al final el yeso es un mineral que tú calcinas y puedes manipular como quieras. Se ha utilizado desde hace, vamos, hay, hay noticias, vamos, de hecho se han encontrado restos de yeso modelado de 9.000 años de antigüedad. Vamos, del 9.000 antes de Cristo, perdón. O sea, que te quiero decir que es algo que ha estado con nosotros y que se integra en la naturaleza, no contamina, que además tú puedes reciclar, que lo vuelves a quemar y lo vuelves a utilizar. O sea, se le ha perdido, digamos, se le ve como una materia pobre, tal, pero no es verdad. O sea, todo lo contrario. De hecho, o sea, yo el yeso que suelo utilizar es un yeso cerámico que te puedo asegurar que cuesta una pasta, ¿sabes? Pero que al margen de eso, o sea, tiene unas características de resistencia, de detalle, de un montón de cosas impresionantes. Y hay productos realmente buenos y que son ecológicos y que nos hemos olvidado de ellos. Entonces, realmente lo que yo quiero es un poco aunarlo todo. De hecho, mira, te voy a enseñar otra pieza, es otra flor. Esta, por ejemplo, está pintada con pintura Ay, qué natural bonita. también. Esta pintura está hecha con pigmento y con harina y con aceite de linaza. Ay, O sea, que te qué bueno, puede... ¿no? Sí, sí, Me gusta porque todo lo que utilizas son cosas naturales, de la naturaleza, que sí, me parece una maravilla. de lo posible, de verdad que me esfuerzo en intentar utilizar materiales naturales. Obviamente hay cosas que no te lo permiten, que todavía no hemos llegado a ello. Pero bueno, poco a poco. O sea, ya te digo Poco a poco, ¿no? que la mayoría está intentando que sea así. Y ya por último, también te quería comentar, porque me he traído, ¿ves? Me he traído flor de verdad. Ay, ay, qué bonito. ¿Sabes? Me he traído flores de verdad. Ay, a mí cogí yo mimosas el otro día. Ahora están preciosas. Sí, sí, sí que están. Pero mira, en concreto, a ver, espérate que se vea bien. Es que como no sé dónde está la cámara. Aquí. Sí, se ve bien, así se ve fenomenal. Vale, pues simplemente la he cogido porque se viera que cada una de las flores es diferente. O sea, no tiene nada que ver cada una con ella. Y si te fijas, incluso los pétalos, o sea, Súbelo un poquito más. Ahí, hay, ahí, ahí, ahí. ¿vale? Pues incluso los pétalos, cada uno es distinto, no tienen la forma exactamente igual. Uno tiene pues más pelillos, otro se le ha caído alguno más. O sea, al final, o sea, lo bonito es el conjunto que hace. Es el conjunto. Y Es el fíjate, conjunto. Y luego tú ves, sí, es muy bonita, tú la ves, espera, aquí, ahora. Tú la ves, ahora, es bonita, tal, pero ya te digo que el conjunto es lo que la hace brillar. sí. Ay, qué hermosura de mensaje, Rebeca. Porque, no sé, esto nos ayuda a aprender a mirar, a aprender a observar, porque muchas miramos pero no vemos. No, sí, o sea, yo te digo, o No sea, sabemos contemplar, no sabemos observar, tenemos que aprender a observar. Yo fíjate, cuando hacemos muchas veces paseos de reconocimientos de plantas,
y pasa eso, dice, esto es igual a esto. Digo, fíjate bien, ya verás cómo no son iguales. Y te las pones en la mano, se las pone en la mano a la persona y te das cuenta de lo diferentes que son. Pero ese aprendizaje de aprender a contemplar, a observar, a mirar de cerca y detenidamente, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer porque no nos han, bueno, ni nos han enseñado ni estamos acostumbrados. No, claro que sí, además es que, yo creo que es algo que hay que aplicarlo en la vida. O sea, yo admiro a mis amigos, o sea, los admiro a cada uno de ellos, de verdad. Y a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero a la gente que tengo alrededor y que quiero, realmente la admiro. Claro, O sea, es un claro. poco eso, porque al final, y ellos también me recuerdan cosas de mí que tengo, porque al final me realzan también de alguna manera. No, no sé si me explico lo que quiero decir. Perfectamente, 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 porque tanto las personas como la naturaleza nos damos brillo unos a otros, Sí, sí, nos damos brillo unos a y otros. creo que esta sociedad lo está olvidando y que tendríamos que verlo de esa manera en la relación con los otros. Sí, sí, me parece muy interesante esto que estás diciendo y cómo y sobre todo cómo lo aplicas tú a tu trabajo. Eso es lo que más me gusta de todo, ¿eh? Porque además hacer trabajos en los que estamos continuamente aprendiendo, no solo aprendiendo de técnicas, etcétera, etcétera, sino aprendiendo de la vida, Sí, claro, o sea, ya estar aprendiendo. aprendiendo lo que la vida nos está enseñando, ¿no? Sí, Entonces esto me parece lo más grande de todo. sí, sí. Y cuéntame, oye, ¿no sería posible que nos hicieras una demostración de algo, no? Es mucho pedir. Hombre, yo, si queréis, o sea, os puedo enseñar, o sea, modelar como tal, es que ahora mismo lo veo un poco complicado por el tema de las cámaras y tal, no por otra cosa. Pero sí que si me dais un segundo, cojo una plastilina y os enseño sin pelín, como veáis. Si no, Sí, sí. Yo por mí sí, vamos. vale, pues dame un segundo. ¿Eh? Le vamos a dar un segundo porque siempre es importante. Oye, a mí me parece súper interesante ver a una persona cómo está trabajando, o cómo hace las cosas, ¿no? O mira, si no, Y, os voy a y ya enseñar. que tenemos a Rebeca aquí, vamos a explotarla un poco. Si es que el tema, ¿sabes? Que no tengo la plastilina aquí, lo tengo en la planta de abajo. Si no, Oye, ¿qué pared más bonita tienes? ¿Qué hay en esa pared? bueno, pues si queréis os lo enseño un poco. O sea, esta Sí, 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 sí. es una de mis últimas piezas. No sé si lo estáis viendo bien. Es que como, claro, voy con la cámara al revés. No sé si se ve. Sí, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, pues te puedo decir que estas piezas... A ver, espérate, ¿dónde estoy? Es que yo pensaba, pero es la pared, ¿verdad? ¿Eh? ¿Esto es Es la la pared? pared. Sí, esto es pared. Y tú en Pues la pared has pegado piezas. sí, se pegan además súper fáciles. O sea, yo las pego con un pegamento de escayola y ya está. No necesitan más. Estas Y son queda las... preciosa la pared. Sí, queda muy bonita. O sea, realmente, o sea, el aspecto de la pared... Espérate, es que, claro, es que como me despisto con este... A ver si se... Ahí. Ahí, aquí, ahora. Así, espera, me voy yendo un poco para atrás. Se ve Queda más. precioso. Sí. Y Bueno, de entonces hecho, has moldeado diferentes piezas y las has pegado en la pared. sí, estas las moldeo con un tipo de plastilina o con barro directamente. Espérate, me lo Mira, voy por aquí están diciendo que les encanta. Dice, hay una, me parece que dice, me encanta todo. Muchas Gracias, Mira, gracias, que es muy bonito, es muy bonito. mira, estas piezas, por ejemplo, unas las hice en barro, en arcilla. O sea, lo que sí, si queréis un día hago un vídeo y os explico un poco, porque el trabajar con barro, pues sí que es verdad que tienes que ir esperando a cómo está el barro. Si está muy Ah, claro. húmedo, pues trabajas una parte, ¿sabes? Le das, digamos, como la forma general. Y según se vaya secando, pues tú ya vas dando su textura, le vas ya, digamos, de boceto a real. Es un poco el proceso. Ah, qué bueno. Es que yo vi también en Instagram, te vi a ti pintando una flor.
también. Sí, 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 porque el tema es que estoy ahora también trabajando no solo, digamos, el modelado, sino luego su pintado. Y la verdad es que me gusta mucho pintar a mano y ya te digo, he estado, de hecho, mira, te voy a enseñar unas flores que tengo pintadas en casa. Espérate, Hola, Desiree. las ves, ¿no? Sí, sí, esas son las que pusimos en el cartel, además. Bueno, pues mira, estas, o sea, lo que es la pared está pintada, esto es pintado, o sea, lo que es esto está pintado y esto La hoja está pintada. la hoja está, las hojas están pintadas y las flores están pegadas. Ah, qué buena idea. Qué bonito. Es un poco el concepto. Qué bien, qué bonito. Oye, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y qué es esto de tu estudio? Que yo no lo tengo muy claro. Bueno, pues es un taller de escultura y pintura, pues para hacer principalmente piezas para paredes y tal, pero no solo. O sea, porque también hago bisutería, hago, pues eso, velas, piezas. O sea, me Pieza. gusta modelar, hago moldes, o sea, yo todas las piezas que hago son originales. Y los moldes los hago yo y me lo como y me lo guiso yo todo. Qué bueno, qué bonito. Oye, ¿y no das clases? Actualmente no, pero sí que estoy empezando a prepararme si no clases, sino talleres intensivos para ¿O enseñar. talleres? Bueno, Sí, con hombre, técnicas sería interesantísimo organizar un taller es que enseñar a hacer todo esto, ¿no? hombre, sí, la verdad es que es algo que no ha sido fácil de aprender, porque además yo te digo que mucho de lo que he aprendido lo he aprendido por mi cuenta, por no decirte la Sí, mayoría. que eso lleva mucho. Lo de ser autodidacta lleva mucho tiempo. Sí, entonces la verdad que alguien te enseñe a, por lo menos, a evitarte errores o experimentos, Claro. pues la verdad es que está bien. La verdad es Pues que estaría genial que te prepararas algo y enseñaras a hacer esas maravillas, ¿no? sí, a ver si prepara algún taller de fin de semana, algo así. Sí. Claro, un día de Sí, o estar un a- intensivo para enseñar a lo mejor a hacer moldes o las Claro, técnicas de modelado. Sí, algo así. También, claro, porque incluso el modelado ya no es solo, ya te digo, o sea, yo por ejemplo, esto te he dicho que he hecho parte en arcilla, pero también he hecho con clay, que es un tipo de plastilina, pero también a lo mejor me da por hacerlo en cera, porque también me da por tallar en cera o puedo hacer una pieza directamente en escayola, tallándola y sacar después molde. O sea, los materiales para modelar también son variados. ¿Sabes? Se puede utilizar. bueno, yo estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Es que me encanta. Mira, a la idea de si lo de hacer un taller por aquí, Desiree dice sí. Es que lo hice con varias is, por eso Bueno, pues yo. podemos tú y yo enfocar algún taller de flores, de lo que es Claro, llegar a la esencia de la flor. claro, cuando haga. Sí, 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 estaría fenomenal. Tendríamos que mirar algo. Oye, y tienes, digo, si quieres hacerte un poco de que la gente conozca tu Instagram y eso, ¿qué dirección tienes o cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, pues es muy fácil, o sea, es Estuco Estudio, todo junto, Stucco, Studio. Si ahora os lo pondré por escrito, si queréis, y ahí estoy publicando tanto en Instagram, también estoy empezando en YouTube, estoy publicando en YouTube vídeos cortitos, un poco pues como pinto y tal, y os iré enseñando un poco como retazos de lo que voy haciendo. Y el canal de tu YouTube también se llama Estuco Studio. Sí, sí, sí. Ah, qué bien, qué Así bien, qué bien. Pues que por ahí nos podremos poner en contacto contigo. fenomenal. Oye, pues nada, que encantadísima
y que, bueno, pues a ver, quedamos en eso. Vamos a ver si preparamos algo. Claro, quedamos en eso, pero tú ya sabes que ella me conoce un poco, que yo soy de dicho y hecho. Yo no soy de las que digo, voy a preparar. No, no, que yo también lo hago. ¿Eh? Preparar algo. Claro, porque podías hacer algo bonito. ¿Eh? Podías hacer algo bonito. Vamos, yo te animo. Y seguro que tienes, y seguro que hay gente, por si personas interesadas hay, Sí, segurísimo. sí. Pues Rebeca, me alegro muchísimo de que hayas aparecido hoy por este espacio cortito que hacemos los lunes, que a mí me Encantadísima, encanta. de verdad, encantadísima. O sea, Y, y muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que nos estáis escuchando, un fuerte abrazo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Rebeca para que la escriba por aquí, porque ya nos vamos a ir. Y si no, lo mismo que os digo yo siempre. Tenemos una comunidad de boleros y boleras donde investigamos, profundizamos, intercambiamos impresiones, y también, o sea, yo aporto los conocimientos que tengo y los que estéis interesados y las que estéis interesadas, por favor, me mandáis un mensajito a Instagram y yo os doy el enlace para uniros. Y un fuertísimo abrazo a todo el mundo, otro para ti, Rebeca, y muchísimas gracias. Y hasta el próximo lunes. Un muchísimas abrazo muy grande. gracias a ti, Ana, y gracias a todos, de verdad. Chao. Besos. Chao.